Don Guillermo nos estaba por contar ese episodio de la Guerra Civil del 49 y cómo marca un momento importante para su visión. Bueno, la Guerra Civil del 49 tiene como antecedentes, naturalmente, la furia que se desencadenó contra los nacionalistas revolucionarios después del colgamiento de Villarroel. El MNR tiene mártires y el MNR es perseguido sañudamente. Mi padre todavía no era militante del MNR, pero estaba absolutamente vinculado a lo que se llamó el villarroelismo, porque no hay que olvidar que también se prohibió la existencia del MNR, la existencia legal del MNR. El mecanismo que se utilizó en esas circunstancias fue el de incorporarnos al sistema democrático, al pseudosistema, a la falsa democracia, como decía Carlos Montenegro. Y la posibilidad de que se pueda luchar dentro de la legalidad que existía, cada vez se hacía más dura para el MNR. Tomaban presos a nuestros diputados, a nuestros senadores, ¿no? En eso tiene un valor extraordinario la lucha de don Raúl Lema Peláez, de Juan Lechín Oquendo, ¿no? De Mario Torres Calleja, de Alberto Jara, para mencionar algunos, Luis Peñalosa Cordero, que fue secretario ejecutivo del partido, a la víspera de la famosa Guerra Civil. Se vio por todas partes que el objetivo era destruir al MNR. El MNR gana una elección y esa elección la anulan. Entonces, ¿qué otra vía? La vía de la subversión. Y se organiza realmente un aparato clandestino, ¿no? Excepcionalmente afinado desde el punto de vista de las prácticas de lo que es un golpe de Estado, ¿no? Hay que acordarse del libro famoso de Curcio Malaparte sobre la técnica del golpe de Estado, que es un clásico de esa época, ¿no? Y teníamos entonces mi padre encarcelado, mi madre que se sometió con un grupo de señoras a una huelga de hambre tremenda en los estrados judiciales, cuando pidieron habeas corpus por los presos políticos. Entre los presos políticos estaban dos hermanos míos, yo ya estaba en España. Esa huelga de hambre fue definitiva desde el punto de vista de crear, diríamos, un partido de masas inmovilizado. Esa huelga de hambre fue el año 47, 48, por ahí, fue así. Y realmente fue una huelga de hambre en serio, ¿no? Porque no se permitía, lo hicieron, diremos, como un sacrificio último ante todos los vejámenes y ante toda la ilegalidad que prevalecía en ese tiempo. El MNR movilizó en torno a la huelga de hambre de las mujeres, de las señoras, ¿no? Todo el contingente paceño y se convirtió realmente en un acontecimiento terrible. Que tuvieron el gobierno
creo que era el de Urregoitia, tuvo que ceder a la presión de las masas movilizadas, y las señoras no cedieron mientras no vean a sus hijos o a sus maridos ya libres y que estén presentes en el Palacio de Justicia. Y efectivamente se ganó esa guerra que fue terrible, ¿no? Que le trajo problemas de salud a mi madre que nunca las pudo superar, ¿no? Porque estar 12 días, creo que fue lo que duró, pero sin comer nada y solamente bebiendo agua o tomando un tecito, fue un sacrificio realmente ejemplar, que también la gente ya de nuestro tiempo se ha olvidado la trascendencia que tenía este acontecimiento. Todo el país se motivó y mi interpretación es que el detonante fue precisamente eso. Una cosa similar organizó Ñuflo Chávez Ortiz en Santa Cruz, que Santa Cruz ya empezó a ser el núcleo fundamental de la actividad política del MNR y donde el MNR era mayoritario. El Ñuflo Chávez Ortiz en eso tiene una importancia formidable, ¿no? Diremos, el golpe de Estado triunfó en todo el país, pero no ganó en La Paz, porque hubo una información que salió por una traición. Y se organizó por orden de Paz Extensoro, que estaba en Villazón, que ya de Buenos Aires fue a Villazón, un gobierno provisional de la República, y se organizó precisamente el gobierno provisional en Santa Cruz. Otros distritos se plegaron a la revolución. El gobierno controló básicamente la base de Cochabamba, ¿no? Que era donde tenía el mayor contingente de tropas, ¿no? Y se produjo la inevitable confrontación bélica entre los dos grupos políticos. El gobierno que tenía la mayoría, pero lo que tenía el MNR era gente y con capacidad de armarse, con capacidad de asaltar los cuarteles en el interior de la República, y de ese modo uno de los personajes más significativos, los dos, yo creo que fueron Ñuflo Chávez Ortiz, Hernán Siles Suazo y Juan Lechín. Llegaron a controlar 6 de los 9 departamentos. 6 de los 9 departamentos. Y no se pudo ganar porque lo decisivo en la política en Bolivia es la paz. Si uno no gana la elección en La Paz, y nosotros habíamos ganado la elección en La Paz, que era lo más importante, y La Paz siempre fue un lugar muy difícil para el MNR, no así el interior del país y particularmente Santa Cruz. Hubo batallas como la famosa de Incahuasi, que fue determinante para la derrota de la revolución, ¿no? Fusilamientos, es decir, la barbarie plena que es una guerra civil, que es la expresión más brutal y animal que puede tener el ser humano en su convivencia. Hubo muchos muertos, muchos torturados. Una de las víctimas más
más duras de la represión fue Ñuflo Chávez que se quedó combatiendo hasta el final de la lucha, que fue precisamente en Incahuasi. Fue tomado preso y escarnecido de la forma más vil que uno puede imaginarse, ¿no? Entonces, el clima que se había creado fue una derrota a lo pirro, o mejor dicho, una victoria a lo pirro, la del gobierno, y naturalmente se caldeó el ambiente y se vio que las circunstancias eran muy favorables al pueblo, y el pueblo era en su mayoría gente del MNR. Nosotros, ya estoy hablando como el Papa, yo estuve cuando la guerra civil, en el monasterio precisamente de Guadalupe, que es el pueblo de Guadalupe en Extremadura. Y estábamos haciendo un ejercicio espiritual de acuerdo a las normas de San Ignacio de Loyola, con un grupo de amigos latinoamericanos, españoles, etc. Entonces la iglesia en España era sumamente dominante. Y hay entre los que nos daban los ejercicios espirituales, estaba un sacerdote, que era sacerdote diocesano, no era de una orden religiosa, que fue mi confesor, y a través de él yo tuve la primera información de la guerra civil. Entonces yo quise hacer el gesto imposible de venir a Bolivia en esa circunstancia, y este sacerdote me dijo: no, lo que tú tienes que es orar, rezar, para que esto termine, etcétera, etcétera, y yo te voy a dar una tarjeta para un sacerdote, el padre Todolí, que era dominico, en Salamanca, para que te dé algunos elementos que yo creo que tú necesitas conocer. Fui a buscar al padre Todolí. La guerra civil se había perdido. El padre Todolí era un tipo, la orden de Santo Domingo de Guzmán, que son los mejores teólogos que uno puede imaginarse, y su pelea permanente con los jesuitas, ¿no? Él me recibió con mucho respeto y con mucho cariño, dado el hecho de que era el padre Romero el que me había recomendado. Entonces me dijo: aquí hay muchos libros que te puedo dar y tal y tal. Entonces yo pretendía ser sacerdote o dominico o jesuita, pero él mismo me aconsejó. Me dijo: no, tú tienes que ir a tu país, y en tu país tienes que trabajar por otras cosas. Y para eso te voy a mostrar la biblioteca que tenemos aquí. Era una biblioteca impresionante, ¿no? Pero lo que hasta ahora me conmueve, que había una sección de libros encadenados, que estaban los libros ahí, pero que tenía unas cadenas con candados, porque a esos libros no había que acceder. Ese era el dominio de la Iglesia que tenía con referencia al pensamiento progresista. Naturalmente lo que me llamó la atención fue ese hecho, ¿no? Me impactó, ¿no? Porque yo adoro los libros, ¿no? Y
Y le dije, ¿por qué no me presta usted libros de estos? Voy a preguntar, me dijo, voy a preguntar. Y un día llegó a mi casa, al colegio mayor, que se llamaba San Miguel Arcángel, ¿no? El padre Todolín, y me dio la buena noticia de que yo me podían prestar algunos libros de él, pero que yo debía elegir. Y yo me encontré con la famosísima edición del Capital de Marx, ¿no? Del año 32, traducido directamente del alemán por Wenceslao Rosés, ¿no? En 3 tomos gruesos con piel, empastados, como decimos aquí. Y así fue como caí en el marxismo. Y luego él, como sabía mucho de eso, cómo sabía el tipo, cómo sabía el cura, pero qué extraordinario, ¿no? Empecé a ver Hegel, empecé a ver Trotsky, empecé a mirar otras cosas, etcétera. Y ahí es donde yo le di contenido político a mi militancia falangista, que no tenía nada que ver con eso. Entonces, la guerra civil de por medio, salí de los ejercicios espirituales y le escribí una carta a Únzaga renunciando definitivamente. En Madrid había un señor que era pintor, que se llamaba Arturo Reque Merubia, Arturo Reque Cochabambino. Arturo Reque Merubia, casada con una española y que vivía en Málaga. Y él vino un día a visitarnos a Salamanca, como haciendo turismo en verano, y nos hicimos buenos amigos. Y él era del MNR. Y él fue el que me metió al MNR, Arturo Reque Merubia, que era movimentista, pero que este señor hizo los doseles del famoso Valle de los Caídos. No sé si conoces. El Valle de los Caídos es una especie de catedral que hicieron en la montaña los franquistas, ¿no? Donde ahora está enterrado, ahí está Franco, y está también José Antonio Primo de Rivera, ¿no? El fundador famoso de la Falange Española, ¿no? Y era un artista que tenía mucho prestigio, tenía mucho trabajo, ¿no? Porque además su señora tenía muchos vínculos con los vínculos intelectuales, etcétera. Entonces, de ese modo yo ya me sentí parte de la gente militante. Mi hermano estaba preso, era del MNR, mi hermano mayor que ha fallecido, mi hermano menor que también ha fallecido, era de la juventud del partido, mi mamá estaba en el MNR, mi papá todavía no estaba en el MNR, ¿no? Hasta que hizo su su aventura de entrar clandestinamente y que estuvo en Uyuni preso en unas circunstancias que en el libro, mi libro, que estoy haciendo promoción, de mi libro, lo relato con mucho cuidado. Entonces, gracias a mi juicio, gracias a la huelga de hambre, gracias a la formación del gobierno nacional en Santa Cruz y gracias a la derrota de la guerra civil, el MNR se convierte en un partido de masas, realmente en un partido de masas. Y las circunstancias son dialécticamente, ¿no?, lógica, diremos, cartesiana, que llegaba el proceso que se abrió con la guerra civil, conducía necesariamente a un cambio revolucionario de fondo, ¿no? Evidentemente hubo una suerte porque había una dirección nacional, había un partido, había las mujeres que formaron el famoso comando femenino, el comando femenino de
de una trayectoria pero impresionante, generalmente formada por gentes de la clase, o por señoras de la clase media, ¿no? Esposas o vinculadas directamente, pero que adquirieron después de la huelga de hambre, adquirieron una autonomía y diremos un juego político distinto al que lo hacía la Dirección Nacional. En eso Siles fue un maestro para organizar políticamente a la juventud, a los jóvenes. Mi hermano no tenía 14 años, el Javier, pero ya era un militante, ya era un tipo que estaba adoctrinado, era un tipo que sabía manejar fusil, ¿no? Que sabía ese tipo de cosas que son tan elementales a veces cuando uno las ve en perspectiva, pero que desde el punto de vista de los objetivos estratégicos que se plantean, evidentemente era decisivo. El MNR iba a llegar al gobierno de todas maneras. Sabíamos que el camino constitucional no estaba no era posible, sabíamos que el acontecimiento más funesto que sucede es la entrega del gobierno por parte del presidente Urriola a una junta militar, ¿no? Y él huye a Chile, ¿no? Y es curioso, porque los militares son muy formales en sus cosas, ¿no? El comandante en jefe, un general Ovidio Quiroga, que era comandante en jefe, él, mediante una orden general del ejército, no es un chiste, ¿no? Nombra al presidente de la República, al general Hugo Vallivian y a toda la junta militar, y aceptan la entrega del gobierno por parte de Urriola. Entonces, ese es un acontecimiento de lo más significativo, torpe, brutal, ¿no? Y ante todo poco fino, vulgar, ¿no? Una cosa que desde el punto de vista de la forma, ¿no? Hay que repudiarla definitivamente. El impacto del trabajo clandestino, particularmente el trabajo para organizar un MNR armado, ¿no? Corresponde a la habilidad política de Hernán Siles Suazo, indudablemente. Hernán Siles Suazo aparecía en todas partes. Era el hombre que más se le perseguía. Era un hombre que además de haber estado preso, además de haber sido torturado, etcétera, ¿no? Tenía un instinto político que yo no he conocido otro semejante en lo mucho que experimentó en materia política. Entonces, Hernán Siles Suazo, yo creo que es el artífice nacional, pero las ideas, ¿dónde estaban? Las ideas del nacionalismo revolucionario. Las ideas estaban en Buenos Aires. Carlos Montenegro, Pepe Cuadros Quiroga, Paz Estenssoro, fundamentalmente los tres, que alimentaban, unos dicen que el Perón les ayudaba con dinero, es posible, ¿no? Es posible, porque era la época de Perón. Era una época donde todos los documentos, los panfletos, en eso yo también tuve directa participación a través de gente que se hacía circular en todo el mundo los panfletos que producía el MNR, no solamente en Bolivia, y en Chile particularmente, en Chile. Chile es un país que tiene mucho que ver con Bolivia y nosotros tenemos mucho que ver con Chile, incluye en nuestra forma de ser, en nuestra forma de concebir el mundo en muchos aspectos, nos parecemos mucho a los chilenos, aunque la gente eso no lo admite aquí, ¿no? Por el famoso asunto del pleito del mar, ¿no? Eso sería lo que podía comentar sobre este tema.